La ex de mi novio apareció en su fiesta con el mismo vestido que yo. ¿Conoces ese momento en el que todo parece demasiado perfecto para ser verdad? Así me sentía esa noche. La fiesta de cumpleaños de mi novio, Sergio, parecía una celebración de todo lo que habíamos construido juntos. Estaba a su lado, con mi mejor sonrisa y el vestido blanco que había elegido con tanto cuidado. Todo iba bien, hasta que ella apareció. Sofía, la exnovia de Sergio, entró en la fiesta con el mismo vestido que yo. Ya eso me hizo sentir incómoda, pero intenté mantener la calma. No quería arruinar la noche, hasta que uno de los amigos sugirió un juego. Sergio, con los ojos vendados, tendría que encontrar a su esposa. Parecía una broma tonta, pero pronto me di cuenta de que aquello podría convertirse en una pesadilla. Con los ojos vendados, Sergio caminó hacia Sofía, creyendo que era yo. La abrazó y la besó con tanta pasión que todos a nuestro alrededor quedaron en shock. Yo me quedé allí, observando la escena, y sentí como si el mundo entero se derrumbara dentro de mí. Sabía, en ese momento, que todo lo que habíamos construido se estaba desmoronando delante de mis ojos. La sala quedó en silencio. ¿Y qué me quedaba a mí? Aplaudir, como si todo fuera una gran broma. Y luego puse una canción triste, sobre amores perdidos y el deseo de retroceder en el tiempo. Sergio, aún sin darse cuenta de su error, intentó justificarse. «Pensé que eras tú», dijo. Pero, ¿realmente lo pensó? ¿O, en el fondo, nunca dejó a Sofía atrás? Lo que sucedió después solo aumentó mi dolor. Sofía, riendo y tambaleándose entre el alcohol y el cinismo, dijo que todo era solo una broma. Pero para mí, no era ninguna broma. Era una señal clara de que quizás nunca fui la persona adecuada para él. Y ahora, allí estaba yo, sin saber qué hacer. Sergio seguía intentando convencerme de que todo había sido un error, pero sus palabras sonaban vacías. Me sentía sola, como si estuviera luchando por un amor que ya se había acabado mucho antes de esa noche. Después de esa noche, todo se sentía diferente. Las palabras de Sergio resonaban en mi cabeza. Fue un error. Juro que pensé que eras tú. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. La confianza que tenía en él, el amor que creía inquebrantable, se estaba desmoronando poco a poco. Sofía, con su risa ligera y sus miradas provocadoras, parecía tener el poder de desestabilizar todo lo que teníamos. La verdad es que esa escena no salía de mi cabeza. Sergio besándola, abrazándola con tanta intensidad, como si fuera un reflejo de lo que realmente sentía. Era difícil creer que todo eso había sido solo un error. ¿Y si no lo era? ¿Y si, en el fondo, él todavía guardaba sentimientos por ella? Esas dudas empezaron a carcomerme por dentro, como una herida que nunca cicatriza. Los días que siguieron fueron silenciosos y pesados. Sergio y yo apenas hablábamos. Él intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero yo sentía la distancia creciente entre nosotros. Y entonces, algo inesperado sucedió. Sofía empezó a acercarse cada vez más a Sergio. Aparecía en lugares donde sabíamos que estaríamos, como si fuera una coincidencia. Y poco a poco, empecé a notar pequeños gestos entre los dos. Una mirada prolongada aquí, una risa cómplice allá. Era como si el pasado entre ellos nunca hubiera desaparecido realmente. Fue entonces cuando Sergio empezó a llegar más tarde del trabajo, siempre con alguna excusa que parecía plausible, pero en la que ya no podía creer. Y entonces, la duda se transformó en algo más, una certeza dolorosa, algo que no quería admitir, pero que estaba allí, delante de mí. Y fue en una noche fría, sola en casa, que la verdad salió a la luz. Un mensaje apareció en el teléfono de Sergio, que había olvidado sobre la mesa del salón. «Estoy pensando en ti. ¿Cuándo nos vemos de nuevo?» ¿El remitente? Sofía. Y en ese momento, mi mundo se vino abajo. Ya no era solo una sospecha, era real. Pero, ¿qué haría ahora? ¿Cómo confrontaría a Sergio con aquello? Y más importante, ¿qué diría cuando supiera que había descubierto la verdad? Esa noche, apenas pude dormir. El mensaje de Sofía no salía de mi cabeza. Y con cada minuto que pasaba, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo pudo hacerme esto? Después de todo lo que vivimos juntos, después de todo el amor que le di, Sergio aún estaba atrapado en ella. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras pensaba en todas las veces que me entregué a él, creyendo que nuestro amor era verdadero. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía vivir con esa duda consumiendo mi corazón. Sergio llegó a casa como si nada estuviera mal, pero para mí, todo ya había cambiado. El silencio entre nosotros era insoportable, y sabía que había llegado el momento de enfrentarlo. Esperé hasta que estuviéramos solos al final de la tarde. Sentada en la sala, con las manos temblando, le mostré el mensaje. «Sergio, explícame esto. ¿Qué está pasando entre tú y Sofía?», pregunté, tratando de mantener la calma.
pero por dentro me estaba desmoronando. Sergio se puso pálido al ver el mensaje. Intentó tomar el teléfono, pero lo sujeté con fuerza. Por favor, no me vengas con excusas. Quiero la verdad. La sala parecía demasiado pequeña para los dos. Él respiró hondo y por un momento pensé que iba a negarlo todo. Pero entonces finalmente habló. Emma, no sé cómo explicarlo. No es lo que parece. Te lo juro. Sofía ha vuelto a aparecer en mi vida, pero nunca quise que pasara. Fue ella quien empezó a mandar esos mensajes, y yo solo no quería hacerte daño. Sus palabras me sonaban vacías. Sentía un dolor profundo, como si mi corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. ¿No querías hacerme daño? Sergio, ¿no entiendes que esconderme esto ya es suficiente para lastimarme? Se quedó en silencio, sin saber qué decir, y en ese momento me di cuenta de que tal vez nunca me había amado de verdad. Quizá, en el fondo, siempre había sido un reemplazo, alguien para llenar el vacío que Sofía dejó. Sentí una tristeza tan profunda que parecía que nada podría sacarme de esa oscuridad. Sergio, no puedo seguir así. No puedo vivir con la sombra de otra persona entre nosotros dos. Si aún amas a Sofía, tienes que ser honesto conmigo. No voy a seguir en esta mentira. Mis palabras eran firmes, pero mi corazón estaba roto. ¿Qué diría ahora? ¿Tendría el valor de admitir lo que yo ya sabía? ¿O intentaría aferrarse a las últimas esperanzas de mantener nuestra relación en pie? El silencio entre nosotros era asfixiante. Podía sentir el peso de las palabras no dichas flotando en el aire, mientras Sergio me miraba sin saber qué decir. Abrió la boca un par de veces, como si fuera a hablar, pero no salía nada. Sabía que estaba luchando por dentro, intentando encontrar una manera de justificar lo injustificable. Pero a estas alturas, ya no estaba dispuesta a aceptar excusas vacías. Sergio, por favor, solo dime la verdad. Necesito saberlo, para poder seguir adelante, de una forma u otra, dije, mi voz quebrada, pero firme. Ya no tenía lágrimas para llorar en ese momento. Solo quería que fuera honesto, por más doloroso que fuera. Él bajó la mirada y finalmente dijo, Emma, yo realmente no sé lo que siento por Sofía. Cuando ella apareció de nuevo, despertó sentimientos que pensé que estaban enterrados. Te amo, pero no puedo negar que todavía pienso en ella. Sus palabras fueron como cuchillos clavados en mi corazón. Era la confesión que temía escuchar, pero que, de alguna manera, ya sabía. El dolor fue insoportable. Era como si todo lo que creía, todo lo que habíamos construido, hubiera sido un gran error. Me levanté, incapaz de mirarlo en ese momento. ¿Entonces es eso? ¿Todo este tiempo fui solo un reemplazo? Mientras yo daba lo mejor de mí, ¿tú pensabas en ella? Sergio trató de acercarse, pero yo di un paso atrás. Emma, no es así. Te amo, de verdad. Pero los sentimientos que tenía por Sofía nunca desaparecieron del todo. Lo intenté, te juro que lo intenté, pero cuando ella volvió, todo salió a la luz. Entonces, ¿por qué no fuiste sincero conmigo desde el principio? ¿Por qué me dejaste creer que yo era la única? Mis palabras salían con rabia, pero también con una profunda tristeza. Me sentía traicionada, no solo por el hecho de que aún amara a Sofía, sino porque nunca me lo contó. Eso lo ocultó de mí. Me dejó vivir una mentira. Sergio bajó la cabeza, sin palabras, y en ese momento me di cuenta de que no había nada más que decir. La verdad estaba ahí, clara como el día. Él amaba a Sofía, y por más que eso me destruyera, sabía que tenía que dejarlo ir. Con la voz débil dije, Sergio, no puedo seguir contigo. No mientras estés dividido entre nosotras dos. Merezco más que esto. Y antes de que pudiera responder, me di la vuelta y salí de la sala. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero sabía que esa era la única elección que podía hacer. Después de esa noche, el vacío se apoderó de mí. La casa parecía más grande y silenciosa sin la presencia de Sergio. Cada rincón, cada objeto, recordaba a nosotros dos, a un tiempo que ahora parecía tan distante e inalcanzable. Lo extrañaba, por supuesto. No era fácil simplemente borrar años de convivencia, de sueños que habíamos construido juntos. Pero, al mismo tiempo, había una parte de mí que sabía que esa era la mejor decisión, por más dolorosa que fuera. En los días siguientes, la nostalgia venía en oleadas. A veces, me sorprendía mirando el celular, esperando un mensaje de él. Algo que dijera que se había arrepentido, que quería reconquistarme. Pero el silencio era la única respuesta que recibía. Y ese silencio hablaba más que 1000 palabras. Fue durante una de esas tardes solitarias que recibí una noticia inesperada. Una amiga en común, alguien que siempre había estado cerca, me llamó para decirme que había visto a Sergio y a Sofía juntos. Al principio pensé que quizás era un encuentro casual, una conversación para aclarar las cosas. Pero no era eso. Estaban de la mano, parecían demasiado cercanos para ser solo amigos.
Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya sabía, en el fondo, que él aún tenía sentimientos por ella, pero verlos juntos, tan pronto después de nuestra separación, fue un duro golpe. Todo lo que temía parecía hacerse realidad, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que, mientras yo sufría, tratando de sanar, él ya estaba siguiendo adelante, al lado de la mujer que nunca dejó su corazón. Me sentí abandonada, traicionada de una manera que las palabras no podían describir. Aún así, no lloré. No porque no doliera, sino porque el dolor era tan profundo que las lágrimas ya no tenían sentido. Era como si mi corazón estuviera anestesiado. La verdad estaba allí, delante de mí. Había perdido a Sergio, y Sofía, de alguna manera, siempre lo tuvo. ¿Qué haría a partir de ahora? ¿Cómo seguiría con mi vida sabiendo que aquel que tanto amaba estaba con otra persona? Los días pasaron lentamente, y la sensación de vacío persistía. El dolor de perder a Sergio ante Sofía aún ardía, pero sabía que, de alguna manera, tendría que seguir adelante. Cada mañana era un desafío, pero poco a poco, empecé a intentar reconectarme conmigo misma. Necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, incluso con el corazón roto. Comencé a hacer pequeñas cosas para distraerme. Volví a salir con amigos. Me inscribí en clases que siempre quise tomar, e incluso comencé a reorganizar la casa, moviendo los muebles del lugar, como si eso pudiera cambiar lo que sentía por dentro. Pero, por más que intentara, la ausencia de Sergio era palpable en cada detalle. Fue en uno de esos intentos de reorganizar mi vida que recibí una noticia que me sorprendió. Sofía estaba embarazada. La noticia llegó de forma inesperada, como un susurro en el viento, algo en lo que no quería creer, pero que todos comentaban. Sergio iba a ser padre, y yo estaba completamente fuera de esa nueva etapa de su vida. La noticia me devastó. Era como si todo lo que habíamos construido juntos no hubiera significado nada para él. Mientras yo aún luchaba por sanar, él estaba comenzando una nueva vida al lado de Sofía, con un hijo en camino. Era como si la vida me estuviera castigando, mostrándome que nunca había sido realmente mío. Esta vez, las lágrimas llegaron con fuerza. Lloré por todo lo que había perdido, por el futuro que nunca tendríamos, por las promesas que él había roto. Pero en el fondo, no era solo la pérdida de él lo que dolía, era la sensación de que, durante tanto tiempo, había luchado por alguien que nunca estuvo verdaderamente a mi lado. El dolor parecía insoportable, y me pregunté cómo conseguiría seguir adelante. ¿Cómo seguiría sabiendo que Sergio y Sofía estaban formando una familia juntos, mientras yo quedaba atrás, sola? Los días que siguieron a la noticia del embarazo de Sofía fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que pensaba en Sergio construyendo una familia con ella, mi corazón se apretaba, como si estuviera siendo aplastado. Me sentía derrotada, sin rumbo, y por primera vez, pensé que tal vez nunca me recuperaría, hasta que algo inesperado sucedió. Un día, mientras caminaba por el parque, tratando de aclarar la mente, encontré a alguien que no veía desde hacía años, Lucas, un viejo amigo de la universidad. Siempre había sido alguien que me hacía reír, alguien con quien podía ser yo misma. Y allí, en ese momento en que me sentía tan perdida, el reencuentro con él fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Lucas se dio cuenta de que no estaba bien y con ese estilo acogedor de siempre, me invitó a tomar un café. Reluctante al principio, acepté. Y para mi sorpresa, la conversación con él fue exactamente lo que necesitaba. Rimos, recordamos los viejos tiempos, y durante algunas horas el dolor que cargaba parecía distante. Con el tiempo comenzamos a vernos más. Lucas me escuchaba, sin juicios, y me ayudó a ver que la vida continuaba, incluso con el corazón roto. Poco a poco, el vacío que sentía comenzó a ser llenado por algo nuevo. La esperanza de que podría reconstruirme, de que había vida más allá de Sergio. Lucas nunca forzó nada, pero su presencia constante fue esencial para mi sanación. Y entonces, en un día que parecía ser como cualquier otro, me miró a los ojos y dijo: Emma, mereces ser feliz. Y si me lo permites, me gustaría estar a tu lado para eso. Esas palabras me emocionaron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien me veía de verdad. Me valoraba por lo que era, y no por lo que podía ofrecer. La redención que tanto busqué, el alivio para todo el dolor que cargué, finalmente estaba allí. Decidí que era hora de dejar el pasado atrás, de dejar de aferrarme a aquellos que no me valoraban. Sergio y Sofía formaban parte de otra historia, una que ya no era mía. Merecía una nueva oportunidad para ser feliz. Y esta vez, no dejaría que nada me detuviera. Lucas y yo comenzamos una nueva aventura juntos, construyendo un futuro sin los fantasmas del pasado. Y finalmente sentí paz. Ese amor que tanto busqué estaba allí, en alguien que siempre había estado a mi lado, incluso si no me había dado cuenta antes.